Buenas tardes a todas. La verdad que no nos pusimos de acuerdo con Cindy, pero tú eres Dios, ¿no? Y recién se me venía a la mente un texto de Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no ha cambiado, Dios no ha cambiado y no va a cambiar. En esta tarde vamos a hablar de una mujer que se llama Ruth y que tiene un libro completo. Así que vamos a ir allí a Ruth. ¿Todas conocen la historia de Ruth o no? ¿Más o menos? ¿Patri? Bueno, no. Bueno, vamos a leer unos versículos, ¿sí? Esta mujer tiene un libro completo y escuché de muchos mensajes que decían que es la mejor novela que puede existir, ¿va? Y realmente es así. No lo vamos a ver todo, vamos a ver cierta parte. Ay, gracias, Adri. Vamos a ver ciertas partes nada más. Y quería decirles que las historias bíblicas no son mentiras. Las historias bíblicas son verdad porque están escritas para nuestro ejemplo. Están escritas para que nosotras no hagamos lo mismo, lo malo que se hizo, que nosotras no lo hagamos, pero están escritas, ¿no? Estas personas que vamos a nombrar ahora o que vamos a leer, vivieron, Dios las rescató, Dios las honró y realmente para conocerle más a Él. Para conocer a Ruth vamos a ver su entorno familiar, ¿sí? Vamos a leer Ruth, el capítulo 1. Me está pasando que me saco los anteojos y veo mejor y me los pongo y más o menos, así que ya vendrá la operación, no sé cuándo, pero ya vendrá. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, hubo un hombre en la tierra, un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemi. Y el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Belén, de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de sus maridos. Entonces se levantaron con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué pasó con esta familia? Estas familias estaban en aquel lugar, en Belén, la parte de Israel, y ellos nunca tendrían que haber salido de ese lugar. La Biblia nos dice que, en otros versículos, nos dice que cuando nosotras desobedecemos, va a haber sequía, hambre, dificultades. Y tristemente, cuando estamos en las dificultades, ¿qué decimos? Ayúdame, Señor. ¿Es verdad? ¿Verdad que sí? Ayúdame, Señor. Y ellos salieron, los 4, para ese lugar, para Moab. Pero ¿qué pasó? En aquel lugar, ¿qué leímos? Que falleció el esposo ¿de quién? De Noemí. Se llamaba Elimelec.
Y entonces ella quedó viuda. No me quiero salir porque si no después le contaba a Adriana, me pierdo. y ellos salieron. Belén quiere decir casa de pan, abundancia. Y ellos salieron de allí. Y Moab ellos no tendrían que haber ido a Moab. Isaías 53:6 dice, cada cual se apartó por su camino. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ellos se fueron a Moab. Seguimos. Tenemos a veces esos momentos en que pensamos, sí, está bien, me voy a ir, total, es lo que tengo que hacer. No, no tenemos que hacer esto, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Pero Dios permitió que ellos se fueran allá. Es la voluntad permisiva de Dios. Y a veces a veces no. Dios toma estas malas decisiones en bendición. Dios permitió esto de irse. ¿Qué pasó? Ella quedó viuda. Y sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas. Como israelitas no debían casarse con las moabitas. Ellos eran israelitas. Y se casaron igual. Y estuvieron 10 años. Y mueren los dos. 10 años estuvieron en Moab. Y murieron los dos. Y estas cosas pasan. Hay consecuencias para las malas decisiones que tomamos. Pero me encanta de este libro que no importa la decisión incorrecta que hayamos hecho, si leemos toda la historia, Dios se encarga, Dios redime, Dios se encarga del error que has hecho. Solo Dios puede tomar tu pecado, limpiarlo y no vivir con vergüenza. Dios perdona, Dios salva, Dios sana tus heridas. Pero algo tenemos que hacer nosotras, tenemos que ir arrepentidas a Él. Así que ellos no tendrían que haber salido, pero salieron y se casaron. Buscaba, que Noemí quiere decir simpática, ¿no? Amable, dulce. Noemí estuvo 10 años en aquel lugar, pero si leemos el versículo 6, el versículo 6 dice, esperen, que me perdí. 1:6 dice, entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó. Y yo siempre digo que oír no es lo mismo que escuchar. Siempre digo lo mismo. Porque escuchamos muchos ruidos. Por ahí escuchamos un bebé, escuchamos el sonido de la luz, escuchamos pájaros. Pero cuando oímos, estamos prestando atención. Y en este momento, Noemí oye que Dios ha visitado su pueblo. Y leímos el texto al principio, de las ovejas. Pero este texto que digo ahora de mis ovejas está en Juan 11:27, que dice que las ovejas oyen la voz del pastor. Y en este texto Dios nos dice que nosotros somos como ovejas, pero debemos oír la voz ¿de quién? De Dios. Las ovejitas oyen la voz ¿de quién? De su pastor. Y en este caso nosotras debemos oír la voz de Dios. Entonces, qué bueno que Noemí oyó y dijo, me regreso.
porque no tenía nada ella, no tenía recursos, no tenía nada. En aquel entonces, las viudas la tenían que cuidar sus hijos, porque ella había quedado sola, no tenía a nadie, tenía sus 2 nueras nada más, pero en aquel entonces eran los hijos la que cuidaban. Hay algo que a mí me llamó la atención, es que Noemí no dijo mi marido, con la gran idea de irse a Israel, mirá lo que pasó, eso no fue culpa mía, él es la cabeza de este hogar, no la mía. Ella toma responsabilidad y dice, en unos versículos más adelante, Jehová me ha afligido. Y no menciona a su esposo como diciendo, la decisión fue mía también. Lo acompañó a Elimelec. No lo dejó solo, pero no le echó la culpa a su marido. Eso me encantó. Pero sí sabemos que fueron 10 años que Noemí estuvo con Ruth y Orfa. 10 años. Y Noemí regresa porque escuchó la voz y ellas también querían regresar. Eso lo vemos más adelante en el versículo 14. En el versículo 13 dice que ellas se querían ir con, las nueras se querían ir con Noemí, las dos, Orfa y Ruth se querían ir con Noemí. Entonces ellas, Noemí le dice, no, yo no tengo esperanza, yo no se vengan conmigo porque yo no tengo nada que ofrecerles. Si me esperan a mí, dice, no tengo marido. Si me llego a casar, lo dicen los versículos, dice, si me llego a casar, ¿que me van a esperar? No. Entonces, acá dice que lloraron mucho, dice el versículo 14, dice que Orfa, y ellas lloraron otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, el versículo 14. Y ¿cómo se habrá comportado Noemí esos 10 años con Orfa y con Ruth? Sabemos que ella, su nombre dice que era simpática, que era amable. Pero Orfa le dijo a Noemí que bueno, que ella se quedaba. Pero Ruth dice, yo no me quiero separar de ti, Noemí. Y aquí pensaba entre la relación entre la suegra y la nuera, ¿no? Yo soy nuera y ahora hace rato ya soy suegra, ¿no? Y Dios hace las cosas increíbles. Si nos ponemos en las manos de Él, Dios hace cosas buenas. Y pensaba, ¿no? En mi relación pensaba con Diana, ¿no? Que un día nos pusimos a charlar y conocernos. Y yo puse algo acá, que fue muy bueno crecer en la comunicación y no dar por sentada cosas. Y de ser amables y de ayudarnos, de no que haya celos entre la nuera y la suegra, porque eso pasa, en el mundo pasa. Y vemos que se dicen muchos chistes de las suegras, malos chistes, y saben que a mí me toca estar en las dos. Soy suegra y soy nuera. Y yo tengo mi suegra que pensaba, ¿no? Ella va a cumplir 97 años, doña Olga. Y yo tengo 60. Me lleva casi 37 años. Y yo a ella al principio, cuando yo me casé con Marcelo, veía la diferencia de edad. Pero ahora que ella está más grande,
es como que yo la veo y me hace acordar como si fuera mi abuela, pero es como que uno la va manejando de otra manera, o la conoce tanto que ya sabe cómo es ella, ¿no? Y qué bueno que esto es crecer y crecer juntas. Acá hay mamás que después van a ser suegras, o que ya algunas ya son suegras. Muchas de las que estamos acá ya somos nueras, pero esto es bueno. Un día charlamos con Diana, como dije antes, y saber que bueno, que ella tiene a mi hijo, que es su esposo, pero yo me tengo que saber comportar, ser amable, ser ayudadora, en qué es lo que necesitan. Eso es bueno. Y esto me enseña a mí de Noemí, como fue con Ruth. Y después vamos a ver más adelante por qué Ruth la sigue, ¿no? Ruth, que es el personaje de esta tarde, tiene que ver con lo que ella aprendió de Noemí. Ruth dice, no me ruegues que te deje, y esto está en el versículo 16, 1:16, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth vio a su suegra y ella sí vio en ella lo mejor de creer en Dios. Ruth confió en ese Dios, el único y sabio Dios, y lo vio en la vida de Noemí, como dije antes. Ruth puso su fe en ese Dios. Y acá tengo unos textos. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios grande y poderoso y temible. Dios es Dios. Y ella, Ruth, comparó los dioses que habían en Moab con el Dios que tenía Noemí. Salmos 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y Ruth confió en ese Dios, en el Dios de Noemí. Sabemos que en este libro Ruth representa a cada una de nosotras, que somos gentiles. Ruth no es judía. Acá en el Antiguo Testamento está escrito, Ruth se fue con Noemí a Belén cuando vuelve y llegan al tiempo de la siega. Y en el 2:1, en el 2:2 dice, Ruth 2:2 dice que Ruth Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Qué buena relación tenían ellas, porque le decía, hija mía. No era su mamá, pero era su suegra. Y qué linda relación que tenían ellas dos. Y Noemí se fue a trabajar, porque no tenían nada. Y se fue a trabajar a estos campos, no buscó algo especial. Ella fue y se fue a trabajar. Y fue a recoger espigas. La ley de los judíos es que cuando ellos sembraban y cosechaban, lo que caía no podían recogerlo todo, lo tenían que dejar un poco para
en un comentario decía para los más pobres. Y Noemí y Ruth en ese momento eran muy pobres porque no tenían nada. Pero ella le dijo a su suegra, voy a ir a trabajar. ¿Qué relación? ¿No? Voy a ir a trabajar. Entonces, no buscó un trabajo top, como se dice ahora, ¿no? Fue a trabajar a ese lugar, era un trabajo digno. Entonces, ella recoge las espigas, la cebada, y llega Boz. ¿Qué Boz representa a quién? ¿Sabemos? A Jesucristo. Que Él es el mayor. Jesucristo es el mayor. Y Boz era el pariente más cercano de Ruth, quien la redimió. Y Ruth es una de las 4 mujeres mencionadas en la línea mesiánica. Estaba Tamar, Raab, Betsabé y Ruth. Y en el capítulo 2, el versículo 5, dice, y Boz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el mayordomo le dice, es la nuera de Noemí. Y ella había trabajado todo el día, pero estaba descansando un momento. Va y le dice y le habla, hija mía, si siguen leyendo, dice, quédate aquí, no te vayas a otra parte, quédate conmigo, toma agua, come y quédate con mis criadas. La trató con cariño. La fe que Ruth tuvo en el Dios de Israel la llevó hasta ese lugar. Y cuando termina el día, Boz le da de todo lo que él tenía, pero dice un versículo también que le dio las sobras y ella no hizo reclamos. Pero ella fue agradecida. Y en el versículo 2:10 dice que Ruth, entonces cuando ve que Boz le dice todas estas cosas y la trata con cariño, ella le dice en el 2:10, entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella no merecía nada. Entonces, ella había sufrido mucho y Ruth fue agradecida con vos, muy agradecida. Y saben que esto me enseña que nosotras también debemos ser agradecidas y dar gracias en todo. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para, a ver, esperen que se me perdió el papel, para con nosotros. A Ruth la fe la llevó a donde estaba Boz y Boz la trató así. Ruth no pensaba casarse. La esperanza de Ruth era tan linda que le dio esperanza a Noemí. Y el resto de la historia quedará para otra oportunidad, porque ya el tiempo se va. Pero quisiera que recordemos estos puntos que hemos visto de las lecciones para nuestra vida. 3 puntos. Los planes de Dios son insondables. Nosotras hubiésemos quizás juzgado definitivamente mal las decisiones de Abimelech, pero Dios es el único que puede enderezar lo torcido, dar un buen final a lo que empezó mal. Y en esto tuvo mucho que ver la decisión de Noemí cuando volvió a su tierra, porque desde ese momento, cuando ella oyó la voz de Dios, Dios la empezó a bendecir. Lo segundo, la relación de Noemí con Dios fue determinante para impactar en la vida de su nuera Ruth. Y lo tercero, Ruth no fue necia. Al ver el ejemplo de Noemí, ella comparó a sus dioses de Moab
con el Dios de Israel. Y no dudó a la hora de elegir la oportunidad de cambiar su vida por fe. Estaba al alcance y no lo dejó pasar. Dios la honró dándole un lugar en el linaje de Jesucristo. Qué gran mujer fue Ruth. Pero como hablábamos hace un rato, muchas mujeres nos han ayudado, han sido de ejemplo. Y Noemí fue un ejemplo para su nuera. Y yo pensaba que cada una de nosotras podamos ser ejemplo a otras, ¿no? A mi vecina, a la que tengo al lado, a nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque Dios vive en nuestras vidas y debemos ser de ejemplo a los demás, como Pablo lo fue de ejemplo para Timoteo. Bueno, esto fue lo que preparé en esta tarde para ustedes y que realmente podamos ser de ejemplo, como lo fue Noemí para Ruth.